Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 7 de agosto del año 2023 con este apunte sobre la guerra justa. Este concepto puede ser un poco extraño porque ¿cómo se va a hablar de una guerra justa? Nosotros sabemos que la guerra es terrible, es un acontecimiento terrible. ¿Cómo va a ser justa? ¿De qué modo? Bueno, uno podría decir, si uno empieza a pensar que si uno quiere paz se tiene que preparar para la guerra, bueno, pareciera ser que la guerra es un acontecimiento natural, pareciera ser que es algo lógico, que si se quiere sostener algo y la otra parte es una parte polémica, es una parte que busca el conflicto, no hay otro remedio que declarar la guerra en ciertas ocasiones. Entonces, ¿por qué entonces se llama guerra justa si parece ser tan arbitraria la guerra? Bueno, esto es lo que vamos a ver por medio de distintos filósofos. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, el concepto de guerra justa en efecto llama la atención en tiempos modernos, pues las guerras son dañinas, devastadoras para todos los seres del planeta. ¿Por qué existe un concepto entonces de guerra justa? Vamos a observarlo. Tenemos que remontarnos a la antigua Grecia. El primer hombre en crear el concepto de guerra justa fue Aristóteles en su tratado sobre la política. Recordemos que Aristóteles creía firmemente en el derecho natural, por el cual un hombre tenía la justa causa de tener un esclavo, ya que es natural que el más fuerte someta al más pequeño. Claro, este derecho natural incluso nos proviene de la naturaleza, o sea, si nosotros lo vemos, el pez más grande siempre se come al más chico. ¿Mm? Y es lógico que esto ocurra, es lógico que sea así, por lo tanto es natural. Y si esto es natural, bueno, para el hombre, que también se rige por la ley natural, por el derecho natural, va a tener que ser de la misma forma representado, lo va a tener que seguir así. Por lo tanto, Aristóteles, observando estas dos cosas, decía que era perfectamente lógico que un hombre que es inferior se tiene que someter a la potestad del hombre que es superior. Así ocurre en la naturaleza. Tiene completo sentido que así sea. Y siguiendo la misma forma, entonces, es necesario que la ciudad proteja la libertad cívica para no caer en esta esclavitud natural. Claro, si el hombre ya se da cuenta que hay una relación entre inferioridad y superioridad en su misma comunidad, tiene esto que pensarlo a gran escala, ¿no es cierto? Van a haber países que estén en un nivel inferior y otros que estén en un nivel superior. Entonces, naturalmente, lógicamente, va a tener que proteger la ciudad y no convertirse en un ser inferior, sino que en un ser superior. Eso es lo que decía Aristóteles, que por cierto que tuvo gran repercusión, gran repercusión. Hasta el día de hoy, bien, si bien aquí no existe la esclavitud, porque todo lo que dijo Aristóteles aquí da para pensar que Aristóteles aprobaba la esclavitud. Y era así, o sea, Aristóteles tenía esclavos y decía que esto era de derecho natural, aunque si nosotros revisamos la biografía, vamos a ver que Aristóteles se deshace de todos los esclavos que tiene y les dice que sean libres, él mismo los libera, ¿no? Pero bueno, aparte de esas paradojas de la vida, tenemos que preguntarnos cómo se da esta esclavitud. O sea, un hombre inferior y otro superior se entiende desde la perspectiva de la fuerza. No necesariamente. Bueno, esa podría ser una primera aproximación, pero también por parte, por ejemplo, del intelecto. Un hombre más intelectual que otro pareciera ser mucho más superior que a uno que es inferior intelectualmente. Y bueno, el que es inferior puede vivir engañado, se le puede engañar, y este engaño lo puede hacer el superior, o bien lo puede educar, ¿no es cierto? Y ahí también se da una especie de superioridad. Por lo tanto, como pueden ver, esto de que la superioridad se establece como un concepto en el derecho natural es obvia y lógica para Aristóteles. Por lo tanto, la guerra justa se justifica. Hay un país superior, hay una nación superior que quiere someter a otra, no hay ningún problema porque así es
la naturaleza. Vamos a la antigua Roma. El concepto de guerra justa en Roma puede entenderse desde la perspectiva de un país que quiere repeler un ataque, una retaliación o que debe defenderse debido al incumplimiento de un tratado. Sin embargo, no era tan fácil declarar la guerra, ya que esto significaba que los dioses no favorecerían al territorio, porque la guerra era algo prohibido. Por eso los romanos siempre consultaban a los sacerdotes feciales, quienes se encargaban de decidir si se entraba en la guerra o no. Entonces aquí en la antigua Roma ya vemos el concepto de legítima defensa, por decirlo de alguna manera, para repeler un ataque, una retaliación. Sin embargo, estos fueron los primeros, estos fueron, digamos, la Roma temprana, ¿no? Pero después recordemos que San Agustín de Hipona, es decir, ya en el siglo IV, bien digo, San Agustín de Hipona ya tiene otra perspectiva de la guerra. Dice que la posición de un país ganador en una guerra era básicamente por disposición del mismo Dios, de acuerdo con el santo de Hipona. Por otro lado, también argumenta que el cristiano no debiera sentirse avergonzado si lo fuerzan a ir a la guerra. En consecuencia, seguir la guerra justa en realidad es cumplir un mandato divino. Esto es dicho por San Agustín en su escrito La ciudad de Dios. Pero luego en el mismo escrito dice que la misma guerra sería un motivo para actuar en contra de las leyes divinas. Es decir, el quinto mandamiento, no matarás. Por lo tanto, hay varias discusiones con respecto al cristianismo. Por ejemplo, San Agustín también tenía el concepto de la autoridad. Se tiene que obedecer a la autoridad siempre. ¿Por qué? Incluso si esta autoridad fuese, por ejemplo, un tirano. ¿Por qué? Porque debemos pensar que Dios es el que pone orden en el universo y el que ordena todas las cosas. O sea, todas las cosas pasan por Él. Y hay un ejemplo muy claro en la Biblia, el sometimiento de la ciudad de Judá y Jerusalén por Nabucodonosor. Si nosotros pensamos en este acontecimiento, vamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué Dios está permitiendo que Nabucodonosor someta a Judá e Israel? ¿Está haciendo algo malo? ¿Está yendo quizá en contra del pueblo, de Dios, ¿no? En ese sentido. La pregunta es entonces, ¿por qué Dios permite que Nabucodonosor tome todos esos territorios, ¿no es cierto? Bueno, y la respuesta es incuestionable. No podemos dudar de la orden ni de los acontecimientos de los cuales Dios tiene la principal autoría, ¿no? No se puede cuestionar aquello. Por lo tanto, incluso cuando hay una autoridad, bueno, esa autoridad debe ser obedecida. Deben ser obedecidos los magistrados y, en fin, cualquier autoridad. Porque esas autoridades están ahí porque Dios las puso con un plan, que quizás no se entienda, pero es la voluntad de Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces, si se realiza una guerra justa, no es por voluntad de los hombres, sino que es por voluntad de Dios. Claro, ahora esto va a dar de alguna manera, esta justificación va a dar de alguna manera un espacio para que se actúe en contra de las leyes. Por ejemplo, el no matarás. Bueno, si es designio de Dios, puede pensar el tirano, que yo esté aquí, puedo entonces matar a mis enemigos, etc. Vamos con la Edad Media, y en la Edad Media el término de guerra justa en realidad no cambia mucho, pero se sientan algunas bases. 900 años después, Santo Tomás de Aquino elaborará las condiciones para que se pueda librar una guerra justa. En primer lugar, debe ser con la autorización de una autoridad instituida como lo es el Estado. En segundo lugar, debe ocurrir por una causa justa y un buen motivo más que por propia ganancia. Y en tercer lugar, la paz debe ser el motivo central entre la violencia. Por lo tanto, estos basamentos están considerados bajo el pensamiento de San Agustín. O sea, Santo Tomás de alguna forma formaliza lo que ha sido dicho por San Agustín de Hipona, y en este sentido la guerra sí es
justificable. Sí, es justificable. No hay, por lo menos para Santo Tomás de Aquino, es muy claro que puede haber una guerra justa. ¿Mm? Ese es entonces el concepto de guerra justa, muchachos. Nos servirá mucho para seguir ahondando en este contexto de conquista, en este contexto de las Américas, los indios y la escuela de Salamanca, por cierto que también. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo y Rosario Canaval, que nos aportan con sus membresías como mecenas romanos. Muchas gracias chicos y un saludo. Saludamos también a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que tiene una membresía que es superior porque disfruta del anticipo de videos. Muchas gracias Gab Welther, un saludo y un abrazo también para ti. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.